¿Imaginas que el portero de tu equipo saliese del área e hiciese estas locuras? Te invito a conocer la historia de uno de los porteros más peculiares y carismáticos de la historia, un líder adelantado a su tiempo y que hoy ha sido noticia por su reciente fallecimiento. Ugo "El Loco" Gatti ha muerto a los 80 años, pero como recuerdo nos ha dejado imágenes únicas de un portero que rompió todas las reglas del fútbol para convertirse en un adelantado a su tiempo. ¿Pero qué le llevó al Loco a jugar de esta manera? ¿Por qué no triunfó en la selección argentina? ¿Es cierto que bebía durante los partidos? Da un fuerte like y ponte cómodo, porque vas a descubrirlo todo en Memorias del Fútbol. ¿Usted cree que no es posible? Con Smowin todo es posible. ¿Quiere tener Smowin? ¡Tome Ginebra! Ugo Orlando Gatti nació en la localidad bonaerense de Carlos Tejedor el 19 de agosto de 1944. Allí comenzó a jugar al fútbol como delantero, hasta que casi por casualidad acabó debajo del arco. Allí descubrió que era un gran portero y encontró su sitio defendiendo la portería a su manera. Desde sus primeros pasos en Atlanta ya mostraba que no era un arquero común, ya que lejos de limitarse a custodiar la portería, Gatti salía a cortar ataques fuera del área, jugaba con los pies y hasta ejecutaba saques de banda, algo totalmente impensable para la época. Debutó en primera en el año 1962 y tras jugar 38 partidos con Atlanta, firmó por River Plate en 1964. Con el equipo millonario alternó la titularidad con el mítico Amadeo Carrizo, del que aprendió a imponerse en los balones aéreos y a anticiparse en las jugadas con salidas arriesgadas. Gatti fue convocado como tercer portero al Mundial de Inglaterra 66 con la selección argentina, y tras 5 años en River, fichó por Gimnasia y Esgrima de La Plata para hacerse con un hueco como titular. Allí se consolidó como un ídolo y se ganó el cariño de toda la hinchada tras defender su camiseta durante 244 encuentros. En 1975 jugó para Unión de Santa Fe y a solicitud del entrenador Juan Carlos Lorenzo firmó por Boca Juniors en 1976. En la Bombonera Gatti encontró su sitio y se consolidó como una leyenda del club xeneize. En su primer año fue fundamental para la obtención del trofeo metropolitano y nacional, y el curso siguiente consiguió ganar la deseada Copa Libertadores de 1977 después de una legendaria tanda de penaltis en la que atajó el lanzamiento decisivo de Vanderlei. Al año siguiente Boca retuvo la Libertadores conquistando el bicampeonato en 1978 y conquistó la Copa Intercontinental frente al Borussia Mönchengladbach con otra actuación memorable de Gatti. En total el Loco disputó 548 partidos con la camiseta xeneize, alargando su carrera hasta 1988 y convirtiéndose en el arquero con más presencias de la historia del club. La carrera de Gatti se extendió durante 26 años, en los que jugó para 5 equipos y se retiró con 2 récords históricos: el de mayor cantidad de partidos en Primera División Argentina, con un total de 765 partidos, y el de mayor cantidad de penaltis atajados, un total de 26, igualado con Ubaldo "El Pato" Fillol. Precisamente con el guardameta de River libró una dura batalla por defender el marco de la selección argentina, con la que tan solo jugó en 18 ocasiones. De hecho, Gatti era el portero titular de cara al Mundial de Argentina de 1978, pero una lesión de rodilla hizo que renunciase al torneo y no pudiese levantar la Copa Mundial para su país. El Loco tan solo pudo defender el marco argentino en la Copa América de 1975, y a pesar de todo, es recordado como uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino.
Su peculiar físico llamaba la atención de todo el mundo, y tras su larga melena y pantalones ceñidos, se escondía un guardameta distinto. Reconoció que bebía vino antes de los partidos, pero siempre cuidó su físico de forma meticulosa, lo que le permitió alargar su carrera hasta los 44 años, algo impensable en su época y aún difícil de ver en estos tiempos. Porque a mí me sacaba de la concentración, yo iba a la cancha ya contento. Y el vino te desinhibe. En Rusia, con la selección argentina, hacía mucho frío. Yo jugué con una petaquita de whisky en el palo, porque tomaba, te congelaba, te nevaba. Carismático y desinhibido, Gatti siempre se consideró un jugador de fútbol que jugaba de portero y que primaba el espectáculo por encima de la seguridad bajo el arco. Los hinchas le apodaron loco por sus excentricidades en la portería, y es que a Gatti no le importaba salir del área para evitar un gol o generar un nuevo ataque, atrapar los balones aéreos a una mano o detener disparos entre las piernas. Los hinchas de Boca adoraban su manera de ver el fútbol, y Gatti se crecía ejerciendo como un portero moderno y adelantado a su tiempo. Es verdad que sus locuras provocaron más de un disgusto a sus aficionados, pero su carisma y confianza le hicieron convertirse en toda una leyenda del fútbol argentino. Y es que su personalidad arrolladora se trasladaba fuera de la cancha. Gatti era un personaje mediático, provocador y muy divertido, que no rehuía la polémica y al que le encantaba ser protagonista. Amante del boxeo y admirador de Cassius Clay, llegó a conocer a Mohamed Ali en un programa en directo en la televisión argentina. La pelea del año. Tras colgar los guantes, Gatti se afincó en España y se reinventó como tertuliano televisivo. Colaboró escribiendo en el diario AS y protagonizó momentos inolvidables en Punto Pelota y El Chiringuito. Sus opiniones no dejaban indiferente a nadie y le convertían en uno de los personajes más carismáticos del programa. Y es que su vida estuvo marcada por la pasión por el fútbol, el amor por la familia y la capacidad de reinventarse, incluso tras superar graves problemas de salud en los últimos años de su vida. Hace 2 meses, tras un accidente en la calle, tuvo que ser operado en la cadera y una infección hospitalaria complicó su recuperación y acabó costándole la vida. Hugo Gatti falleció el 20 de abril de 2025 a los 80 años y su marcha dejaba un vacío enorme en el fútbol argentino. El loco fue un adelantado a su tiempo, un arquero que jugaba como líbero, un showman y un ganador nato. Su legado está en cada arquero que hoy se anima a salir del área, en cada hincha que recuerda sus atajadas y en cada niño que sueña con ser aquel portero de piernas alargadas y pelo lacio. Esta ha sido la increíble historia de Hugo "El Loco" Gatti, un portero único con alma de futbolista y que quedará para las memorias del fútbol. ¿Y tú? ¿Qué momento épico recuerdas de Hugo Gatti? Deja tu comentario en este vídeo, dale un like si te gustó esta leyenda y mira la historia de este otro portero que le imitó más adelante, la leyenda de René "El Loco" Higuita.